Buenas noches, amigos. Una nueva emisión de Extraños en la Noche acá por la señal de Canal 2. En la mañana de hoy, tempranito, se terminaron de conformar los frentes electorales. Uno de ellos, creo que va a ser el protagonista excluyente, es el Frente Oficialista, el Frente Cambiemos. Así que en el primer bloque vamos a conversar con el principal referente del PRO en la provincia, estamos refiriéndonos a Osmar Monaldi. Y en el segundo bloque nos vamos a hablar sobre uno de los hechos más importantes que tiene anualmente la provincia de Jujuy, por lo menos de los que a mí más me gustan, que es la Feria del Libro. Así que vamos a estar con algunos protagonistas de esta feria. Les propongo una brevísima pausa y ya conversamos con Monaldi. Lo habíamos anunciado. Osmar Monaldi, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Buenas noches. ¿Por qué se conforma este Frente Oficialista? ¿Cuál es la necesidad que tienen de llevarlo adelante? Bueno, el Frente ya venía conformado en las elecciones pasadas, digamos, el Frente Cambiemos venía en todo el país conformado y es una ratificación posterior, digamos, al hecho electivo de lo que sucedió en el 2015, así que es de nuevo dándole forma en todas las provincias y a nivel nacional es, digamos, nuevamente la conformación del frente. Ahora, ¿esto ratifica que es un frente de gobierno y no un frente electoral? Sí, esto es un frente de gobierno. Bueno, esto está obviamente graficado tanto en los ministerios a nivel nacional como acá en la provincia también, ¿no? Que es como que hubo un mix de participantes políticos de todos los que pertenecían al frente. Ahora, ¿cómo influye en el frente el hecho de que el masismo, entre comillas, salga por fuera? Bueno, esto, digamos que lo que sucedió en las elecciones anteriores, que estaba Cambia Jujuy, se va a seguir manteniendo, es voluntad del gobernador y de todos los partidos que así suceda. Pero en estas instancias legislativas, bueno, se creyó conveniente de que los renovadores, el frente salga dividido en dos, digamos, más allá de que hay que siempre aclarar que esto se sigue trabajando conjuntamente a nivel provincial. A ver si logro interpretar. ¿Esto forma parte de la arquitectura electoral y no del plan de gobierno? Así es, hay una arquitectura electoral y no del plan de gobierno, tal cual, como vos lo decís. La Unión Cívica Radical es el partido mayoritario dentro de la provincia de Jujuy, eso no cabe la menor duda. ¿Cómo hacer para que el PRO no sea un partido meramente tributario a este frente electoral? No, bueno, venimos trabajando, digamos, bueno, hay delegaciones nacionales que pertenecen a gente que trabaja en el PRO. Y bueno, en mi caso, que soy coordinador también del Plan Belgrano, también trabajo juntamente con el gobierno de la provincia, pero bueno, esto justamente es un mix que se va dando y creo que la voluntad del gobernador es abrir lo máximo, digamos, la participación del otro partido. Este es el caso del PRO, que me parece que va a tener una participación activa de estas elecciones en adelante. Si vemos el esquema del gabinete de Mauricio Macri, tenemos a hombres como Aguad, que es de la Unión Cívica Radical, Burjaile, Martínez, Burjaile, Cano, el mismo Duhovne, que algunos dicen que es radical, y eso no se refleja en otras provincias. Sí, bueno, en el caso de Jujuy, bueno, hubo más allá de que el PRO no participó, digamos, de ningún ministerio específicamente en el gobierno de la provincia, pero bueno, justamente creo que este va a ser un antes y un después, y creo que después de estas elecciones vamos a tener una activa participación, tanto en cargos legislativos como dentro del gabinete, si es que así lo requiere el gobernador. En estos 18 meses de gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial, ¿cuál fue la lógica de armado político del PRO acá en la provincia de Jujuy? Bueno, trabajamos, digamos, en todos los distritos municipales, con gente que viene trabajando dentro del municipio, digamos, en áreas de deporte, de comunicación, que pueden ser, digamos, los futuros líderes que puedan liderar alguna concejalía en cuanto a lo que es municipio. Y es en cuanto a lo que es... Me acuerdo de San Pedro, yo entrevisté a dos cuadros interesantes, Acosta, Frankenberger. Sí, son dos chicos de la juventud del PRO que están trabajando muy activamente, digamos, en ese distrito.
Y bueno, y así, digamos, en toda la provincia, y bueno, ahora vamos a ver de qué manera se desenvuelve lo que es a nivel provincial para ver cuáles son los cuadros que vamos a presentar. Pero sí van a presentar candidaturas provinciales. Por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Usted va a ser candidato a diputado nacional? Bueno, tenemos intenciones y las expectativas del partido son esas, pero bueno, esto hoy día estamos firmando el frente, digamos, pero en el transcurso de esta semana, la semana que viene, ya se van a decir los nombres. Las expectativas están de que así sea. ¿Cuándo se va a comenzar a discutir las candidaturas provinciales? Bueno, ese es un tema que venimos charlando con los presidentes de los otros partidos y de qué manera vamos a trabajar justamente lo que es provincial. Yo calculo que en el transcurso del mes de junio ya va a estar decidido estos temas para empezar a armar los cuadros. En Jujuy existe un sistema electoral distinto al nacional, donde este sistema de colectoras, que es una suerte de ley de lemas, le permite a cada uno de los partidos tener sus propias listas de candidatos. ¿Cuál es la hipótesis que tiene el PRO como partido? ¿Ir con una lista propia o consolidar el mensaje de unidad con una lista misturada? Bueno, esto es justamente lo que estamos charlando. O sea, pueden ser las dos opciones que vos decís. La opción de que vamos justamente como frente en una sola lista, o la posibilidad de ir cada uno por separado. Creo que también en lo que es concejales y los comisionados municipales, también creo que va a haber alguna libertad de poder estar en algunos municipios alguien que nos aglutine al frente, poder estar en algún municipio con alguien específicamente muy partidario a la línea de cada uno de los partidos, pero esto se está charlando y creo, por eso te decía que creo que a fin de junio va a estar definido este tema y a ver cómo o sea, barejan la posibilidad de que cada departamento, cada municipio podría ser una de las opciones. Tenga una estrategia distinta, por ejemplo, a Capital. Exacto, puede ser de estrategias totalmente distintas y más allá de lo que pueda pasar en lo provincial o no, digamos, o sea, esto es lo que se viene barajando, venimos charlando y vamos a ver cuál es lo que mejor. Pero hay un tema, ¿no? Sí. Que las listas son unidistritales, la lista de diputados provinciales. Jujuy distrito único. Así es. Lo cual es una antigüedad, ¿no? Esa es la época de la prehistoria. En otras provincias es distinto, sí. Que cada departamento tiene su representante, acá no. Ahora, en este caso es la lista de diputados, sí, donde es una lógica distinta a los intendentes, a las comisiones municipales. Ahí sí la apuesta es a la lista de unidad, a la lista única, digamos. Por eso, esto como te contaba, hay una charla, depende, digamos, de cuán cómodos se sientan los partidos, digamos, que conformamos el frente en cuanto a cómo se hace el armado, si es el caso que salgamos en una sola lista. Hay algunos nombres en Capital que se me vienen a la cabeza, Carrillo, sí, Berardi. Sí, son hombres que pueden participar, por supuesto, y tienen ganas de participar y estaría muy bueno que esto suceda. Pero nosotros estamos dispuestos en cualquiera de las dos situaciones, por supuesto, a jugar como partido, ¿no? Necesitamos calificar. Lo saco un momento de la coyuntura, ¿no? De esta cuestión del armado de listas. Y cuando usted se para delante de una persona, ¿por qué le dice que tiene que seguir votando a Cambiemos? Porque realmente, como la palabra lo dice, creo que estamos en un gran cambio en el país y a nivel provincial también, porque creo que estamos haciendo lo que hay que hacer, porque a pesar de que algunas cosas están, digamos, hay algunos problemas estructurales en el país que son lentos y que por ahí la gente no pueda visualizarlo con la ansiedad que la sociedad tiene en este momento, pero creo que la gente está muy esperanzada que los años por venir van a ser muchos mejores de lo que estamos viviendo y vamos a tener realmente un país en serio. A mí me hace ruido el tema del segundo semestre. ¿No? El año pasado era el segundo semestre, este año Duhovne ya habla del segundo semestre, ¿no? Y cuando habla del segundo semestre dice, bueno, pero miren, creció la venta de pavimento, creció la venta de hierro. El problema es que cuando voy al súper no lo siento, no logro percibir eso. ¿Cómo se va a manejar ese mensaje? Bueno, yo siempre comento que tenemos un país, digamos, o veníamos de un país de una inflación muy grande, cerca del 40%, con un nivel inflacionario muy grande y que realmente dar vuelta a toda esta ecuación a que sea algo positivo, había muchos caminos. El camino de la gradualidad que se optó el gobierno nacional
es un camino, digamos, que a pesar de que se lo hace de manera gradual, como dice la palabra, en forma más escalonada y despacio, pero los hechos están cada vez más concretos, digamos, y se están visualizando. De pasar del 40 a cerca del 20 este año en inflación, y del año que viene que estemos cerca del dígito, bueno, no es poca cosa, es realmente poner el país en marcha en una situación que estábamos realmente muy complicado. No era fácil, no es fácil la situación. Seguramente no es fácil, ¿no? Y es como una frazada corta, ¿no? Querés tapar un lado y te tapas en el otro, esto es así, bueno, pero bueno, vamos en camino, digamos, y estamos convencidos de que la Argentina va a vivir muchos momentos mucho mejores del que estamos viviendo, por eso creo que hay que apostar. Le voy a citar la frase de un personaje, no sé si le gusta, pero es un personaje apasionante, que es Juan Domingo Perón, sí, que decía, la víscera más sensible del ser humano es el estómago. Así es. Y la gente vota con el estómago así todavía. Es. Sí, así es. Y tengo la sensación de que el gobierno nacional todavía no logra llenar los estómagos. Pero fíjate que cuando nosotros salimos a recorrer, más allá de que esto que vos decís es una realidad, la gente está muy esperanzada realmente en el cambio, porque lo otro que es o algún plan o algo que te den es más de lo mismo, y realmente tu vida no va a cambiar, no tiene posibilidad de cambio. Y la gente está muy esperanzada, no solo por la familia, sino también por los hijos y por todo el futuro de la provincia, de que realmente el sacrificio se va a hacer. Yo creo que se va a seguir apostando al cambio y vamos a tener un resultado positivo. ¿El elector natural del PRO es el sub-30? No, yo creo que hay de todo, pero sí, obviamente en el primer momento sí era el más sub-30, pero no, yo creo que hoy en día se visualiza dentro de todas las edades. Le digo este dato porque esta mañana hablamos con la doctora Canónica, que es la secretaria electoral de la provincia, y ella decía que este año se incorporaron 23.000 nuevos electores, chicos que arrancan los 16 años. ¿Cuál es un número importante, no? Sí, más que importante. Y la pregunta es, ¿cómo motivar a un chico de estos para que vaya a votar con entusiasmo, con fe? Bueno, de que ahí va a haber predecibilidad en la nación, en la provincia, que uno va a poder proyectarse en el tiempo y decir qué quiero ser, porque lo puedo hacer o estudiar, y que realmente después de hacer tanto sacrificio en cualquier rubro uno pueda tener, digamos, una fuente de trabajo, que eso es lo que apostamos. Y sobre todo acá en Jujuy, donde tenemos problemas estructurales muy grandes, creo que tenemos que apostar al trabajo genuino, a que se radique la mayor cantidad de empresas, porque realmente la ecuación jujeña no cierra por ningún lado si es que realmente este cambio no lo hacemos. Usted es un hombre que viene del sector privado, toda su vida se dedicó al sector privado. ¿Por qué decidió involucrarse en política? Porque sí, siempre teníamos charlas, digamos, tanto en el rubro al que yo pertenezco como en todos los ámbitos que uno participaba, de que realmente, bueno, había que disponer de no quejarnos tanto y disponer del tiempo de uno, digamos, en el servicio de la sociedad. Y obviamente dentro de esto la política es uno de los que te da la posibilidad de poder brindar una idea, de poder trabajar en consonancia de lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno ve. Y bueno, es esto, ofrecer, digamos, un tiempo de mi vida a la política y tratar de aportar al Jujuy que tanto me dio y que el cual, digamos, estoy muy agradecido. ¿Qué le dio y qué le quitó la política? Bueno, creo que, bueno, te quita, obviamente, uno está expuesto, no es fácil para el que no estaba acostumbrado, siempre crítica vamos a tener de todos lados, pero bueno, creo que te da la satisfacción de saber que uno participa, que lo hace de la mejor intención posible, que por supuesto hay cuestiones que uno por ahí se equivoca, otras cosas tienen mayor éxito en lo que uno hace, pero bueno, esto es el aprendizaje que uno viene haciendo, pero bueno, yo creo que el resultado final es tratar de aportar un granito de arena a la provincia. Creo que lo más difícil debe ser, en el caso suyo, ¿no? Un hombre que viene de la empresa privada, toda la vida dedicado a la actividad privada, sentarse a discutir con política, con personas que trabajan de políticos y trabajaron toda su vida de política, de todos los partidos habidos y por haber. Sí. ¿Es difícil sostener esas discusiones? Bueno, yo creo que un ida y vuelta de que yo tengo que aprender algo y a su vez el que es político netamente toda su vida vivió de la política, aprender algo del sector digamos, de que uno representa o de donde uno viene. Yo creo que bueno, esto está demasiado dinámico, digamos, hoy en día los cambios son demasiado dinámicos y la política no está exenta de eso. Así que yo creo que
Uno tiene que aprender, por supuesto, y mucho, y creo que los políticos de raza, digamos, que vienen toda su vida del sector político, también tienen que aprender que tiene que ver una mirada distinta en todos estos temas, ¿no? La política se oxigena involucrando a personas que no vienen del palo, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que sí, esto está bueno, es como que hace una cosa mucho más amplia y una visión distinta. Puede ser que por ahí uno diga cosas que políticamente no sean correctas, porque bueno, uno lo siente y lo piensa así, porque por ahí ya recibí crítica, a veces sos medio antipolítico hablando de algunas cosas. Bueno, pero yo lo siento de esa manera, no lo hago pensando de una mirada estrictamente política, uno lo hace porque realmente lo siente y por ahí pueden ser políticamente cosas incorrectas que uno dice, pero bueno, es el sentimiento de uno. Creo que lo que tengo que hacer es mostrarme tal cual soy y es lo que la gente tiene que visualizar, ¿no? Macri ganó diciendo cosas que no eran políticamente correctas. Así es, y bueno, y así fue, y yo creo que la gente lo interpretó. Bueno, hoy en día decir cosas que son políticamente correctas o no, digamos, el paraguas entre una cosa y otra es muy amplia, y la interpretación de la sociedad también es muy amplia. Hoy en día donde todo el mundo está comunicado, donde las redes sociales fluyen, la exposición realmente es demasiado dinámica y bueno, seguro que no te vas a equivocar en mostrarte tal cual sos, más allá de los defectos que uno tiene y de las cosas que pueda decir, equivocadamente o no, pero mostrarse tal cual uno es, digamos, esto seguro que no nos vamos a equivocar en ese sentido. Yo me imagino llegar... Podés vender más o menos, digamos, pero es mostrarse tal cual uno es. Yo me imagino llegar a un barrio y lo atiende una señora que seguramente toda su vida está acostumbrado a que venga el político de turno de cualquier partido, voy a insistir, toque la puerta y le baje 3 bolsones, una pensión, 3 chapas y probablemente una heladera. Y el PRO llegó con las manos vacías. Así es. Bueno, y seguimos trabajando justamente en el acercamiento de tocar la puerta y de preguntarle cómo están pasando, digamos, esta etapa, qué sugerencias nos dan, qué creen que lo que está bien, lo que está mal. Y bueno, por supuesto, recibimos con mucho agrado, digamos, la respuesta de la sociedad, que es bastante amplia, obviamente a veces con muchas críticas y a veces también diciéndonos las cosas que... ¿Estas críticas son subidas de tono? No, fíjate, no, hay mucho respeto en eso. Uno por ahí, en un primer momento cuando uno iba a hacer, uno por ahí tenía y hay momentos políticos que por ahí son más difíciles, ¿no? Pero no, siempre fue de forma muy correcta, muy educada. Por supuesto, muchas veces, a veces con mucha energía, ¿no? Porque por ahí te puede tocar situaciones que no la están pasando tan bien y te pueden expresar. Pero una vez expresado eso, el hecho de que vayas y los escuches, yo creo que para la gente es muy importante, ¿no? De sentirse escuchado, por lo menos. Ahora, sacan cuestiones van a un barrio cualquiera. Sí. Se llevan bajo el brazo cuestiones que evidentemente las pueden incorporar a programas de gobierno. Sí, cuando hay cosas, digamos, que uno hace, digamos, un programa de lo que es la manzana que uno recorre y a su vez, digamos, en toda la provincia. Y después, digamos, se ve cuáles son los temas más recurrentes, digamos, donde la gente hace más hincapié, y obviamente esto se lo sube para que se tenga en cuenta para ejecutarlo en políticas públicas si es que así fuera necesario. ¿Cuáles son los temas que más le piden las personas? Bueno, siempre lo repito, hay mucha preocupación en la provincia de Jujuy con el tema de adicciones, ¿sí? Con el tema de la juventud, del alcohol y las adicciones, que es un tema que la gente lo ve con mucha preocupación. Generalmente en los barrios, en los lugares, en los espacios públicos, donde por ahí se dan situaciones nocturnas que no se visualizaban antes con tanta frecuencia. Esta es una cosa que realmente preocupa y que me parece que es, digamos, por la incertidumbre de la juventud que venía viviendo situaciones donde no venía predecibilidad en su vida o no tenía una meta fija. Me parece que hay que trabajar estos temas, ¿no? ¿Esto se resuelve desde la política? Yo creo que sí. Primero visualizándolo como el problema, o sea, no tenemos que tapar los problemas. Esto que te estoy contando está muy bueno porque es como que es un baño de realidad permanente que te muestra la realidad tal cual es y tan cruda es, pero si no sabemos cuál es la realidad tampoco no vamos a saber cuál es el remedio posterior o lo que tendríamos que hacer posteriormente eso para solucionarlo, qué políticas uno implementa. Así que me parece que
esto es importante y sí, viene a través de la política. Desde la política se plantea, se focaliza el problema y en base a eso se puede empezar a trabajar por muchos métodos, a veces más equivocados, otras veces más acertados, pero en definitiva se lo focaliza, ¿no?, como problema tal. ¿Qué contexto, en qué lugar está Jujuy dentro del plan estratégico general del gobierno nacional? Muy visualizado. Me parece que con las cosas que van a suceder en el transcurso de este semestre en Jujuy del año que viene, Jujuy va a estar en la vanguardia de muchos temas y esto el presidente lo tiene muy claro y realmente tiene focalizado al gobierno de la provincia para que genere todas estas situaciones que van a ser importantes, ¿no? Ahora, cuando cada vez, y esto es histórico, no es de este momento puntual, pero cada vez que se habla, el gobierno nacional nos tiene muy presentes, decían, ¿no? Sí. ¿Y eso qué significaba? 300 millones para esto, 400 millones, y eran dinero que se iba esencialmente en gastos corrientes, donde no había... ni desde el gobierno nacional, ni desde los gobiernos provinciales, iniciativa para generar la otra parte, que es la producción, la industria, etcétera, etcétera. Sí, eso es así, pero bueno, creo que justamente esto ha cambiado y por eso te repetí hace rato, se va a visualizar en los próximos semestres inversiones muy importantes. Bueno, ya lo anunció el gobernador, se va a reanunciar la semana que viene cuando venga el ministro de la Producción acá a Jujuy, temas importantes con respecto a la matriz productiva jujeña, con inversiones muy importantes en el tema de energético, en el tema del litio, que realmente va a cambiar la matriz productiva jujeña para bien y que va a dar muchos puestos de trabajo. Dicen que Macri es un neoliberal y yo a Macri lo ubico desde lo personal, esto es una opinión muy personal obviamente, como un desarrollista. Sí, yo creo que es así. ¿Usted cómo lo ubica? Sí, como un típico ingeniero que ve los problemas y trata de solucionarlo, de darle una solución lo más profesionalmente posible. Y esto, si lo volcás, digamos, a la política, muchas veces se dan algunos cortes-circuitos en este tema, digamos, del profesionalismo que le quiere poner, digamos, al tema de las soluciones dentro de la visualización política, pero creo que es el camino, es más profesional y creo que los argentinos necesitamos, ¿no? Es el más profesional, pero el más duro también. Sí, sí, hay cosas que son más duras, más estructuradas, pero creo que Argentina no tiene posibilidades tampoco de salirse mucho de cosas que antes sucedían y que tenemos que focalizar y apuntar, digamos, lo que es justamente necesario y que los fondos que se destinen a determinados temas sean lo más eficientes posible. Ruta 34. Se abren los pliegos ahora el 23 de junio aproximadamente y se empiezan las obras con 24 meses para la finalización del tramo Pampa Blanca, el Cuarteadero y los... ¿Cuarteadero es exactamente dónde? Cuando uno baja, digamos, hacia el Valle de San Pedro, antes de llegar a donde está Gendarmería en este momento. Sí. Y de ahí, digamos, hacia la ruta, la conexión de la ruta 66, ¿sí? La que viene de San Pedro y se conecta desde La Pacho hacia el aeropuerto y desde el Cuarteadero hacia la ruta 66 también como doble vía. O sea, se licita ahora, se abren los obras. Ya están los pliegos colgados, se abren los pliegos ahora a fines de junio y se empezaría la obra después. En este caso, ¿el gobierno nacional le pide la opinión a la provincia? Sí, ¿en qué sentido? En el sentido, bueno, la ruta la vamos a hacer de tales características, de tal forma... Bueno, esto tiene que ver, digamos, vialidad de la nación, digamos. Sí, con lo que no, pero sí, obviamente, fue un pedido del gobernador, por supuesto que sí. Pero opina la provincia en el trazado, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Bueno, esto ya muy detalles técnicos, por ahí, digamos, hay temas que en el trazado se pueden producir algunos problemas, suponete que en este caso de la ruta 34, donde toca una zona rural importante, el paso, digamos, de ahí hay fincas que justamente la ruta la corta, el actual trazado, y la va a cortar más, digamos, cuando se haga el doble carril, y el trazado de maquinaria agrícola también tiene que estar, eran temas que uno lo venía apuntando o se están apuntando en este momento como detalles a tener en cuenta, porque el traspaso, digamos, de la ruta no sería fácil sino a través de una rotonda que tendrías que tomar tantos kilómetros para un lado, para el norte o para el sur, para hacer ese retome, con lo cual pondría incómodo a ciertas situaciones productivas. Pero este tema, digamos, se estaba viendo de solucionar. Usted que es productor, ¿no? Sí. ¿El gran problema en el norte es la conectividad? Uno de los grandes problemas, sin duda.
uno de los grandes, no es el único. No es el único, pero uno de los grandes problemas sin duda es la conectividad. ¿Cuáles serían los otros problemas? Bueno, el que tenemos que transformar nuestros productos en productos, no en materia prima, sino en productos elaborados. Dale valor agregado. Dale valor agregado, y es un desafío que tenemos no solo Jujuy, sino todo el norte argentino, ¿no? Que tiene muchas posibilidades. Pero esto viene también acotado que siempre tuvimos un país, digamos, que pivoteó de una situación a la otra y que nunca tuvimos tiempo necesario para madurar ciertos proyectos que acá en el norte argentino se pueden hacer. En el año 83 Alfonsín decía que teníamos una zona núcleo inmensamente rica, una Patagonia absolutamente despoblado y un norte absolutamente empobrecido. Así es. Desde el año 83 a la fecha no cambió esa realidad. No cambió absolutamente nada. Pero bueno, justamente esto creo que tenemos la gran posibilidad de hacerlo. Tenemos que ser muy inteligentes y aprovechar la oportunidad y la coyuntura, sobre todo todos los norteños. Antes de despedirlo quiero tomarme el atrevimiento de hacerle una sugerencia. Vaya a la Feria del Libro. Bueno, muchas gracias. Vaya, porque realmente creo que es el acontecimiento cultural más importante que tiene la provincia. Bueno, gracias. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, por haber venido. Gracias por permitir. Una brevísima pausa y vamos a hablar de esta hermosa Feria del Libro. Seguimos en Extraños en la Noche, acá por Canal 2. Lo habíamos dicho, ¿no? Uno de los acontecimientos más lindos que tiene la provincia de Jujuy cada año, que es la Feria del Libro, que cada vez más grande, más linda, donde cada vez se encuentran cosas más interesantes. Laura Roldán de Batech, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, un gusto. Laura es una de las escritoras que vino invitada a la Feria del Libro, ¿no? ¿Hace literatura infantil? Sí. ¿Por qué? Primero porque me gusta. A ver, ¿qué le gusta? ¿Qué me gusta? ¿Escribir o escribirle a los chicos? Me gusta escribir. Yo trabajo investigando sobre cuentos de tradición oral, con cuentos de tradición oral, de tradición popular y de lenguas de pueblos originarios. Lo que hago son versiones de la autora, Laura Roldán, simples, para que lo pueda leer un chico de 4 años a 104 años. A ver si entiendo. No sé, una leyenda, un cuento. Exacto. De, por ejemplo, La Mulánima, que es la primera que se me ocurre. Sí. A esa tradición oral usted la baja al lenguaje de los chicos. Hago una versión simple. Sí. Ahora, ¿por qué los chicos se interesarían en esa literatura? Yo creo que en cada lugar es importante que conozcan lo que es su literatura de tradición oral. Mi experiencia es que les gusta investigar, les gustan que les cuenten lo que por ahí no conocen de su lugar, y ellos mismos después se dedican a investigar con la familia, a ver si se acuerdan de La Mulánima, de la Luz Mala, exactamente, La Dama de Blanco. Bueno, acá en Jujuy tenemos el Huáncar, la Salamanca. Sí. El Ucumar, el Familiar. Familiar es medio que todo el noroeste es el tema del familiar, ¿no? Sí, toda la zona de Ingenios. Claro, exactamente. Ahora, ¿cómo se baja eso? Cuando usted dice, bueno, listo, esto el Ucumar se lo voy a contar a los chicos. El Ucumar es un cuento, una leyenda más bien de terror, ¿sí? Los chicos no se asustan. ¿Cuál es el código para bajar eso? Yo, por un lado, a los chicos les gusta el terror. Eso no quiere decir que yo me dediqué a buscar cuentos de terror. No, yo elijo lo que a mí me gusta, que represente al país, por ejemplo, de Ushuaia a La Quiaca, determinados temas que a mí me interesen. Pero lo que hago es que sean simples, que no sean sangrientos, y que sea con un lenguaje sencillo, un lenguaje simple. ¿Estos cuentos son para la escuela? Yo no escribo para las escuelas, por lo general no colaboro en manuales. Yo armo los libros para determinadas colecciones donde cabe el material que yo preparo y se leen como literatura.
Directamente. Directamente, sí. Que después lo use la escuela es otra cosa, ¿no? Sí. Que sería buenísimo, ¿no? Que los empiecen a usar. Sí. Algunos cuentos están en las escuelas. Ahora, vamos al hábito de leer. ¿Qué está pasando con la lectura? ¿La gente está leyendo más, menos, regular? Yo creo que la gente está leyendo de todo un poco. Creo que está entrando mucho el tema de la lectura a través de un aparatito, de esto que estábamos hablando, que yo dije que a mí me asusta. Sí, yo la verdad no soy muy bueno para esto. A mí los libros me gusta papel, me gusta tocarlo, tenerlo. Claro, bueno, a mí también, pero están las dos instancias. Creo que esta mañana hablábamos con los chicos en la feria sobre la lectura de tecnología y de papel, que no compite una cosa con otra, que uno puede tener en uno de estos aparatitos muchos libros, en vez de andar con kilos de libros cuando uno viaja, por ejemplo, puede tener ahí un montón de libros, muchos libros, una gran cantidad, y hay gente que disfruta leer en pantalla, que no tiene problema. A mí me cansa la pantalla. Yo tengo acá los libros que no puedo conseguir. Bueno, tiene la ventaja de que los puede bajar. Tiene esa ventaja, que los puede conseguir. Claro, sí. Los tengo acá, los que no puedo conseguir en papel. Claro. Eso me ayuda. Sí. Bueno, yo lo que veo es que hay gente que sí lee por estudio, lee por investigación, no necesariamente literatura. Hay muchos tipos de lectores, porque leer deporte, estar interesado en la historia del deporte, en seguir los periódicos de deporte, no es no ser lector, es ser un lector de deporte, le interesa eso. Hay gente que lee literatura, hay gente que lee historia, hay gente que lee historia novelada, sí, eso, porque le gusta la mezcla ahí que tenga un poco de realidad y la magia de la historia fría, ¿no? Claro. Quién, cómo, cuándo, dónde, sino contadita. Claro, y con una historia de amor al medio que siempre están esos temas. Para esas cosas, por ejemplo. Sí. Así que yo creo que hay múltiples lectores. Sí, contamos con la falta de tiempo para leer, eso es cierto. Hay gente que está trabajando muchas horas, el poco tiempo libre que tiene, por ahí lo pasa con los hijos, en la casa, o no tiene ganas de leer. Yo siempre le digo, aunque sea una página a la noche, cuando se van a la cama y ya se desenchufaron de todo, una página. Si le gusta poesía, un poema. Usted sabe que, y esto lo digo como padre, creo que hay otro problema. A los chicos no les enseñan a escribir. Y un día José Claudio Escribano me decía, nunca leí buena prosa en 140 caracteres. O sea, los chicos están acostumbrados a los 140 caracteres y creo que se están olvidando de la belleza que es redactar. No hay quien les enseñe a redactar, porque los maestros también viven a la velocidad que vive el mundo de hoy. Es una sensación que tengo, no sé usted qué... No, es que hay de todo. Yo trato de no quedarme con eso, porque si no, entonces no sigo, cambio la profesión. Yo me acuerdo de mi maestra que me enseñó a redactar, Mirta Valeriano Denis, en 4º grado de la escuela primaria, es la persona que nos enseñaba, a mí y a todos los alumnos, por supuesto, a empezar a redactar. Y empezar a descubrir lo fascinante que es el mundo de sentarse y empezar a escribir, que las cosas vayan saliendo. Y eso no lo veo ahora. Que vaya surgiendo, sí. Bueno, pero sí hay. Mire, si usted escucha las charlas que yo esta mañana presencié una, y la charla que tuve yo, que un chico cuente, que tiene un docente. El docente ha estado presente hoy. He tenido el gusto de conocerlo. Que les ha despertado el deseo de leer, el deseo de escribir, y eso a mí me parece que un adolescente tenga claro ya que le gustaría ser escritor y que lo cuente, y que se acerque a una persona para pedir un consejo, para que le recomiende más lecturas, para seguir creciendo como lector. Eso me parece muy valioso, y eso es un logro de su docente, de esa escuela.
Claro, porque hay docentes Claro, con incentivo. sí. Quizás el docente se bajó un momento de la velocidad del mundo, Claro. y se sentó a hacerlo. Sí, sí. Pero no todos tienen ese tiempo. Claro, bueno, pero hay muy buenos docentes. No, por Sí, supuesto, sí, sí. ya que sí, gente muy talentosa. Cuando usted comenzó a escribir, ¿lo hacía pensando en publicar o porque usted tenía ganas de escribir? No, cuando yo empecé porque tenía ganas y con un tema muy particular. Yo provengo de una familia muy particular de grandes narradores y escritores. Mis padres eran escritores, son escritores, mi madre vive todavía. Y yo tuve una abuela que me contaba cuentos oralmente, cuentos que no estaban escritos, cuentos de tradición oral. Era salteña mi abuela, así que eran cuentos del monte, que después me los siguió contando mi padre. Esos cuentos no estaban en papel cuando yo aprendí a leer. Cuando fui adolescente me di cuenta que me gustaba eso, empecé a registrar los cuentos que me habían contado, pero a escribirlos en un cuaderno para mí, hasta que llegó un momento que me di cuenta que me interesaba, que podía tener un tutor que me enseñara a darle una vuelta y a pensar en publicar esos cuentos que me gustaban. Y tengo algunos libros con algunos de esos cuentos. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, ¿alguno por que ejemplo, se acuerda el primero que escribió? El primero que escribí, no, la verdad que el primero que escribí no me acuerdo, pero sí debe haber sido alguno de las historias de los cuentos de su abuela, de mi abuela o de mi padre, porque son los mismos cuentos, los que mi abuela le contó a mi padre me los contó a mí. Ahora, qué rica que es la tradición oral, ¿no? Sí. Uno va a la quebrada acá y escucha cosas maravillosas. Sí. Va a las yungas, ni hablemos, ¿no? Sí, nos acabamos de emplazar, conversar con la gente, el conocimiento que tienen los chicos acá. El año pasado yo estuve trabajando en La Quiaca, un intercambio con chicos lindísimos sobre los seres sobrenaturales. Ellos saben muy bien qué es una salamanca, qué es lo que se puede aprender en una salamanca, que el Cerro Huáncar puede albergar ahí al diablo, ahí vive. Bueno, unas historias lindísimas. El otro día leía un artículo en el diario El País de Madrid sobre una película que se llamaba Sueños en otro idioma. Era una película mexicana donde hay una entrevista al director de la película, un mexicano, y él dice que de casualidad se enteró que había una lengua indígena en México que quedaban solamente 2 hablantes. Entonces él fue, los buscó e hizo la película, pues decía, tenía que quedar de alguna manera el registro hablado, claro, en esa lengua originaria. Y es una lástima cómo se están perdiendo las lenguas, ¿no? La UNESCO tiene mucha preocupación sobre el tema. Inclusive en Europa están poniendo mucho dinero para evitar que estas lenguas se pierdan. ¿Se están perdiendo las lenguas en la Argentina, las lenguas originarias? Sí, hay lenguas que se están perdiendo. Por ejemplo. Sí, se están perdiendo y otras que estamos tratando de que no se pierdan. Digamos, la lengua miaguaraní no estaba escrita. Hay un señor, Javier Rodas, un director de una escuela, que ha hecho un diccionario que ya está en corrección para ser editado. Un diccionario, me parece que es medio ambicioso su proyecto, pero muy interesante, donde ha hecho un glosario con los mayores de las aldeas de todo Misiones. Va a ser en vía guaraní, castellano, guaraní, portugués e inglés. Mi mujer, que es profesora y le interesan todas estas cosas, ella investigando, trabajando, me decía, por ejemplo, que en Aba guaraní no sé cuántos verdes hay, que el Aba guaraní ve muchos verdes y cada verde tiene una definición. No es como nosotros rosa carmesí, claro, claro, sino tiene una definición. Claro. Entonces ella me decía, mira la riqueza del idioma que tiene, no me acuerdo la cifra que me dio, no sé cuántos verdes tenía el idioma, ¿no? Y me decía, es una lástima que esto cada vez se hable menos, se conozca menos. Dice,
Y una de sus preocupaciones era esa, ¿no? Cómo hacer para rescatar esas lenguas, claro, que no se vayan. Si uno va a la lengua aymara, va a encontrar cosas extraordinarias. Sí, El quechua ni hablar. Sí. El quechua nuestro no es el mismo que el quechua santiagueño. No, claro. Están las diferencias. Y además, yo he trabajado con comunidades tobas también. Y como lenguágrafa, en un momento, cada escuela decidió hacer su glosario. Agarraron un cuadernito y empezaron a hacer su glosario. Y nos juntábamos una vez por mes a comparar. Claro, como la escribían por fonética, porque no existía diccionario com, entonces tenían que unificar, y lo mismo pasa con el mia guaraní en Misiones, hay que unificar, porque no es lo mismo, y no es lo mismo el guaraní que el mia guaraní, hay cosas que se mezclan, no significan lo mismo algunas palabras. Entonces hay que hacer todo un trabajo muy fino y muy cuidadoso, y ojalá haya quien lo pueda hacer y sostener, porque no se puede hacer eso con un voluntariado. ¿Sabe que hace unos años, eran 3 años en Jujuy? Sí, más o menos 3 años. Había un profesor de educación física, creo que en Mina Pirquita, allá arriba, en plena Puna. Y este hombre, en su charla con los chicos, a veces usaba términos en aymara. En su charla, que era una cosa absolutamente coloquial, una supervisora lo suspendió. ¿Por usar la lengua aymara? Por usar, pero no ni siquiera era para enseñar, sino cuando charlaba con los chicos, qué sé yo, usaba palabras aymara, lo suspendieron. Por supuesto, se armó un escándalo y no se logró la suspensión. Menos mal, pero esto para que veamos cómo desde los estados muchas veces, y no digo los gobiernos, digo los estados, no se acompañan estos procesos de rescatar las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, la ignorancia lamentablemente está en todos lados, ¿no? Inclusive hasta en supervisoras. ¿Usted alcanzó a conocer la colección que se hizo a fin del año pasado? Desde el Ministerio de Silioni se hizo no la conocí. Una colección de 6 títulos con 19 lenguas, donde participaban las comunidades a través de las escuelas, inclusive algunas cosas eran ilustradas por los niños. ¿Y dónde se consigue esa colección? ¿Nunca se reeditó? Eso se editó a fin del 2015, se hizo la presentación a fin de octubre y se repartió a donde llegó. Y ahí nunca la vi, nunca supe de la existencia. Yo como participamos con la comunidad con la que yo trabajo, yo pude tener un juego, pero es un material riquísimo. Y habrá que llamar al Ministerio de Educación. Eso tiene que estar. Inclusive estaban puestos en internet. El Plan Nacional de Lectura los colgó en internet. Entonces yo cuando los libros me di cuenta que no estaban repartidos, por lo menos lo que hice fue notificar que en determinado link en el Facebook del Plan Nacional de Lectura estaba la colección y se podían bajar. Laura, la llevo un ratito acá a la Plaza Vilca. Sí, con mucho gusto, pero me encontré en primer lugar un programa precioso. La portada está hermosa. Sí, ¿no? Muy bonita. Está lindísimo. Mire, me encontré primero con cola para entrar, lo cual me pareció precioso, ver gente haciendo cola para entrar. Muchísimas actividades, gente dando vuelta y mirando libros desde la mañana temprano. Yo tuve una actividad, así que estuve un rato adentro del teatro y después salí como público a dar una vuelta. Ahí están muy surtidos. Me gustó mucho el stand de la universidad. Ahí vi. Hay títulos muy interesantes. Bueno, yo que compro todo lo que tiene que ver con cultura popular, encontré ya ahí unas cosas que me interesaron mucho. La UNJU siempre tiene títulos muy interesantes. Sí, material muy, muy valioso. Y chicos mirando, chicos que ya habían pasado y que ya habían comprado, andaban con su bolsita, habían comprado cómics, por ejemplo, otros que iban a encontrarse con Holguín, que también estuvo esta mañana,
estaban con su libro, habían comprado el libro para llevarlo a firmar. Docentes mirando libros, dando vuelta, haciendo visita, venir el grado completo con el docente, visitando la feria. Es hermoso, es hermoso. Y muchísimas actividades. ¿Sabe lo que siempre me llama? Busco en la Feria del Libro aquí en Jujuy libros de autores locales o regionales que generalmente uno no los conoce, ¿no? Y encuentra cosas realmente extraordinarias. Claro, y cosas pero extraordinarias. Sí, está muy bien que tengan acá. Por supuesto, porque un día conversaba con un escritor y me decía que la peor tarea era buscar que se publique el libro, que era lo más difícil, lo más costoso, que... Dice, lo escribimos, sí, lo escribimos, pero una vez que está escrito tenemos que ser los editores. Después que somos los editores tenemos que salir con el original bajo el brazo a buscar quién los edita los libros. Sí. Y recibirlos no. Esta mañana uno de los chicos me preguntaba si había tenido alguna mala experiencia, si me habían rechazado libros en alguna editorial, ¿no? Y yo les contaba, hay 2 libros que van a estar ahora en la feria. Fui a 6 editoriales a timbrear, digo, yo voy a tocar el timbre, a mostrar, a ofrecer, a ver si les interesaba un material que ya había estado editado y estuvo descatalogado mucho tiempo. Y a mí me pareció un material muy valioso, estaba remozado, se reescribieron cosas, se cambiaron cosas, estaba muy lindo, son textos muy cortos, esto sí es para chicos de primer ciclo, de todo textos cortos lindos. Y no conseguía quien lo quisiera editar. ¿Qué buscan? ¿Más lo comercial que las editoriales? ¿Buscan más el lado comercial que otra cosa? Sí, yo creo que, la editorial es una empresa, entonces busca... Pero ahí es donde tendría que entrar a jugar fuerte el Estado, ¿no? Y el Estado, no digo el gobierno, digo el Estado, y ayudarle a los editores, a los escritores a mostrar sus trabajos, ¿no? Creo que ahí es donde el Estado, los Estados, no hablo de este gobierno en particular, en general, creo que no logran comprender el valor de lo que es la memoria escrita de un pueblo, ¿no? Una sensación que tengo, ¿no? Sí, sobre todo yo quisiera que hubiera un gran apoyo para los escritores del interior y los escritores de determinados lugares que tienen una literatura muy valiosa. Para poder seguir rescatando las lenguas. Mire si tuviéramos más libros bilingües con todos los cuentos y leyendas que hay en el noroeste, por ejemplo. Es fantástico. Una vez le dice, yo me voy a acordar de un autor, Cuentos y leyendas del norte argentino. Yo me voy a acordar de un libro maravilloso que lo leí. Y usted decía, ¿no? Los escritores del interior. Yo estoy convencido de algo. Gropa, si hubiera vivido en Buenos Aires, hubiera sido premio Cervantes. Estoy convencido. Y hubiera tenido otras posibilidades. Y hubiera tenido Gropa, Tizón. Sí. ¿No? Bueno, Tizón trascendió. Pero vivía acá. Sí, por supuesto. Vivía en su tierra. Sí. Laura, muchísimas gracias por haber venido y nos vamos a ver en la Feria del Libro. Sí, nos encontraremos ahí. ¿Hasta cuándo se queda usted? Yo me quedo hasta el fin de semana, porque voy a aprovechar, tengo que visitar una escuela y quiero aprovechar para conocer un poquito esta zona, porque conozco la zona hacia La Quiaca, pero acá no conozco Tilcara, por ejemplo. ¿No conoce Tilcara? No, así que me encantaría el sábado poder dar una vueltita, aunque sea. Seguramente que sí, pero nos vamos a ver en la Feria del Libro. Nos vemos en la feria. Muchísimas gracias por haber venido. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Vayan a la Feria del Libro, se las recomiendo, es algo maravilloso. Y con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo jueves, Dios mediante, cuando hagamos Extraños en la Noche por Canal 2. Chau.